Vamos a dar inicio. Muy buenos días. En nombre del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos, bienvenidos a este webinario y muchas gracias a las municipalidades que nos acompañan. Seguro otras municipalidades más se irán sumando a medida avancemos. Esta es una actividad del curso de la OEA, uso de la tecnología SIG en el catastro, en edición especial para Colombia con la Federación Colombiana de Municipios, y constituye la edición número 17 que se imparte este curso a lo largo de las Américas. De manera especial agradecer también al campus virtual de la OEA, que es el medio por el cual impartimos el curso, y un reconocimiento especial a dos de nuestros más cercanos expertos y colaboradores de la OEA en catastro por más de una década ya, quienes para esta edición fungen como tutores. Me estoy refiriendo al señor Agustín Lanero, también autor de este curso, reconocido experto español, catedrático universitario y funcionario del Ayuntamiento de Gijón en Asturias, España, y al señor Miguel Ángel Montoya, reconocido experto mexicano con más de 24 años de experiencia en la materia en la administración pública y el mundo privado. También es catedrático universitario. A ellos dos que les acompañan a día en este curso, así como al resto del equipo del campus virtual, un agradecimiento. Este curso se imparte a 50 municipalidades de Colombia de forma gratuita, gracias al apoyo de un socio estratégico de la OEA en catastro, que es la compañía Trimble Navigation, que también nos acompaña hoy aquí. El webinario de hoy busca servir como marco de referencia para fortalecer los conocimientos de los participantes del curso sobre la gestión catastral, particularmente lo referente al manejo de información catastral y municipal para la planeación y la toma de decisiones. Para estos efectos, contaremos con una cátedra de primer nivel, impartida por un invitado también de primer nivel, como lo es el director de Catastro de Bogotá, el señor Gustavo Adolfo Marulanda, a quien presentaré más adelante. Rápidamente unas notas sobre la metodología. Posterior a esta introducción, contaremos con las palabras del director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, el doctor Gilberto Toro, y del señor William Pérez, gerente para las Américas de la compañía Trimble Navigation. Posterior a las cortas palabras de apertura que tanto los señores Toro y Pérez nos brinden, presentaremos al catedrático principal, quien impartirá una cátedra de aproximadamente unos 40 a 45 minutos. Posterior a la cátedra, solo posterior a la cátedra, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Les recomendamos ser puntuales en las preguntas y breves, y que se preparen sus preguntas con antelación a la sesión final, a lo largo y durante la presentación del señor director de catastro, y nos las envíen vía la herramienta de chat de esta plataforma. Encontrarán esta herramienta en la parte inferior derecha de sus pantallas, y yo personalmente estaré acopiando esas preguntas. En cada pregunta identifiquen su nombre y municipio que representan, ya que leeremos las preguntas identificando por nombre a cada uno de ustedes. No me presenté. Mi nombre es Mike Mora, soy el coordinador de catastro, especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, y quien coordina las actividades relacionadas a esta capacitación para la Federación Colombiana de Municipalidades igualmente. Finalmente, comentarles que esta sesión está siendo grabada y por ende será un recurso permanente del curso y para diseminación entre las municipalidades. Así que voy a adelantarme y cambiar el curso de la presentación de la apertura para que, por favor, William Pérez nos acompañe en este momento con sus palabras, mientras reconectamos el audio y video del doctor. Adelante, William. Ok, ¿me escuchan? Perfecto. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Le agradezco a Mike la invitación a Trimble Navigation para participar y apoyar esta actividad con la Federación Colombiana de Municipios, el Distrito de Bogotá y, bueno, todos los participantes. Trimble Navigation es una empresa de Estados Unidos. Nosotros nos especializamos en equipos topográficos, de información geográfica, georreferenciación, percepción remota, y pues agradecemos la oportunidad de apoyar esta actividad para las 50 municipalidades en Colombia que están
trabajando este proyecto. En Colombia nosotros tenemos 6 distribuidores diferentes de la marca Trimble, de la marca Spectra Precision y de la marca Ashtec. Y como parte de esta participación estamos ofreciendo a una de las municipalidades, de acuerdo a su desempeño durante el curso, una licencia de uno de nuestros productos llamado Lanfolio, que es para la administración de catastro y registro en las municipalidades. A través de otro espacio ya tendremos oportunidad de contarles cómo nuestros productos les pueden ayudar a ustedes en sus labores del día a día, manejando el catastro en sus municipios, y explicar un poco más sobre este software Lanfolio. Les agradezco mucho la invitación y espero disfruten de esta oportunidad y del curso que la OEA ha organizado con la Federación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a William Pérez, gerente para Latinoamérica de la compañía Trimble, y sus palabras y el acompañamiento que hacen para hacer posible esta capacitación con la Federación Colombiana de Municipios en Colombia. Sin más, me permito presentar al doctor señor Gustavo Adolfo Marulanda, director de Catastro de Bogotá, quien en realidad no necesita presentación y estará impartiendo esta cátedra. Ustedes muy bien, todos lo conocen. Para quienes vivimos encerrados en una realidad, me refiero a la realidad interna nacional, nos puede ser difícil valorar a veces y erigir juicios positivos acerca de lo que tenemos, lo que vivimos y que damos como hecho. Y simplemente me refiero a esto para indicar que la experiencia de Catastro de Bogotá y que se compartirá hoy aquí es realmente ejemplar y motivo de orgullo. Es reconocida a nivel mundial y ha sido sujeto de discusión en importantes foros globales, algunos, si no muchos, en los que personalmente he participado, y siempre sale muy bien posicionada esta experiencia de Catastro de Bogotá. Aunque soy bogotano, como muy seguramente se habrán podido dar cuenta, y para quienes pueden pensar que habría conflicto de interés al hacer esa aseveración que he hecho, sí voy a indicar que la experiencia del mejoramiento del Catastro de Bogotá he tenido que vivirla y observarla desde afuera, no solo profesionalmente, sino porque he cumplido ya 15 años fuera de la ciudad y del país, y hago un reconocimiento especial a esta experiencia del Catastro de Bogotá. Agradezco a Gustavo por su tiempo para compartirla, pero sobre todo hago un reconocimiento muy especial de que esta actividad de webinario con la presentación de esta experiencia es y será indicada y muy relevante para la gestión de información catastral y planeación en cada uno de los municipios que hacen parte de esta capacitación. A manera de breve introducción, como decía que el doctor Gustavo Adolfo Marulanda no necesita introducción, decir simplemente que no solo ha estado ligado a la gestión de Bogotá con el catastro, sino que en otras instancias dentro de la Secretaría de Hacienda del Distrito, así como a nivel nacional con la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, y ha estado vinculado al mundo universitario y al multilateral a través de proyectos con el Banco Mundial, entre otros de los asuntos que ha atendido en su carrera profesional. Así que, sin más, doctor Gustavo Adolfo Marulanda, el micrófono es suyo en este momento y le voy a poner la presentación para que la tenga disponible. Muchas gracias. Bueno, le estaba agradeciendo, Mike, a la OEA, a Trimble, por permitirle al país tener este tipo de experiencias, que a través de estos webinarios se facilite todo el tema de mejoramiento de las competencias y de oír experiencias internacionales, locales, importantes, que nos permiten seguramente hacer cada día que nuestro quehacer sea mucho más efectivo y eficiente en términos de la mejora de las comunidades, que es lo que nos toca a nosotros. Y obviamente también a la Federación de Municipios por auspiciar también este tipo de alianzas con el Departamento de la Gestión Pública para poder llegar a ese objetivo final. Si bien es cierto, en el documento que se les envió a todos ustedes,
está claro qué es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, pero yo sí quisiera acotar como el objetivo de la charla que vamos a tratar de dar en estos 45 minutos. La idea es tratar de sensibilizar a todos ustedes sobre la importancia que tiene la información catastral como insumo para el fortalecimiento de la gobernanza a través del suministro de información oportuna para la generación de ingresos, el conocimiento de la ciudad, la planeación y el ordenamiento del territorio. Tal vez eso es lo que trataré yo de desarrollar el día de hoy. En estos cortos minutos pues es difícil llegar a profundizar en ciertos temas, así que lo que voy a contar es un poco la experiencia de Bogotá y cómo la experiencia de Bogotá desde un catastro multipropósito efectivamente le apunta a estos temas en detalle. La presentación tiene... Aquí voy a ir pasando, no sé si están viendo en este momento la agenda. La agenda a desarrollar tiene como un tema de antecedentes, que era lo que pasaba en Bogotá, y cómo el catastro efectivamente de Bogotá, en el término multipropósito, ha permitido generar ingresos, convertirse en un gran observatorio de ciudad, en un gran observatorio inmobiliario, en integrador de los datos espaciales de la ciudad, y cómo todo esto le aporta al ordenamiento y a la gobernanza del territorio en la ciudad. Esto que ustedes van a ver en esta primera diapositiva seguramente no les es ajeno y hace parte de la realidad que todos los municipios del país vivimos. Y tiene que ver básicamente, y casi que de América Latina, con la falta de información que se convierte en una gran limitante para la formulación de políticas, el seguimiento y la evaluación de programas. Y es que una de las grandes dificultades que tenemos los tomadores de decisiones de política pública tienen que ver precisamente con que no tenemos una información que nos permita ser mucho más asertivos y efectivos en la toma de decisiones, pero no solo en ese tema, sino también en la construcción de líneas bases, en la definición de los propósitos que de pronto están claros, pero en el seguimiento a los impactos de política pública. Y eso tal vez es uno de los limitantes significativos, y es que se nos presentan elementos o temas como el desarrollo espontáneo con altos niveles de informalidad o muchas dificultades para capturar la información de lo que ocurre en el territorio. Y no es desconocido para ninguno de nosotros que es fundamental todo esto para que efectivamente las políticas públicas que nosotros queramos implementar entre nuestros planes de desarrollo y la ejecución dentro de nuestros presupuestos, pues efectivamente pueda ser, digamos, tomados de una manera más efectiva. La programación por resultados y los demás temas que en los marcos lógicos y en las definiciones efectivas de política y de implementación de las mismas, pues tienen como la información como un elemento clave de información, la construcción de indicadores. La falta de información también se convierte en una limitante para esa formulación de políticas y el seguimiento y la evaluación, como les estaba contando anteriormente. En nuestros municipios pues se da mucha presión sobre los suelos de frontera, la definición de esos suelos de frontera efectivamente con fines de recreación, de alto impacto, etcétera. Esto sobre todo en las grandes ciudades. Pero en los municipios más pequeños también se da en términos de cómo debe ser adecuado el ordenamiento del territorio. Pero aparte de estos temas de dificultades de información, pues nos encontramos con un entorno institucional que efectivamente también genera algunas limitantes, como por ejemplo la desconfianza en el uso de información. Cuando todo este proceso del catastro de Bogotá inició, digamos, se tenía un gran cuestionamiento sobre la calidad de la información, en especial de la información de catastro, y si era bueno o mal insumo para esa toma de decisiones. Por eso se daban temas como duplicidades de información. Muchas de las entidades distritales trataban de buscar información para explicar el mismo fenómeno. Seguramente ocurre al interior de sus municipios que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación tratan de buscar efectivamente desde cada uno de sus ámbitos pues identificación de dónde está la demanda, dónde está la oferta, las necesidades efectivas de la población, y todas tratan de hacer esfuerzos para tratar de conseguir esa información. Allí la duplicidad de información y la duplicidad de esfuerzos genera unos grandes impactos y unas demoras y costos adicionales para la toma de decisión o para contar con la información efectiva para tomar estas decisiones. Tampoco existen mecanismos centrales que unifiquen y generen estándares y criterios en aspectos técnicos, tecnológicos y normativos que permitan efectivamente que la información, cuando es que se consigue, cuando es que se tiene y cuando es que se comparte, efectivamente pueda generar valor agregado y pueda, valga la redundancia, compartirse e interoperar entre las diferentes entidades.
Esto obviamente genera unos altos costos de transacción, porque al tratar de compartir esta información entre las diferentes entidades, pues se genera efectivamente todo un gran proceso de discusiones para lograr convenios, para lograr que la información de una entidad y otra efectivamente puedan compartirse, etcétera, y se nos generan heterogeneidades técnicas y no técnicas en el manejo de la información. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pues, las entidades no recogen la información con las mismas estándares, con las mismas características. Uno la recogen eventualmente, no sé, en Magna Sirgas, otros lo recogen en Datum, y intercambiar esta información a veces se convierte en un elemento complejo. Algunos la tienen en sistemas de información basados en uno u otro tipo de software, alguno libre, otro privativo, y a veces hace que la información sea difícil de compartir. Y en el caso del catastro, pues tenemos una gran limitante adicional para los que tenemos la oportunidad de tener catastros, y es que el momento de la verdad, y cuando ustedes adoptan nuevas actualizaciones catastrales, así lo viven seguramente, y es que se da un gran momento de la verdad, que es el de la información económica, es decir, cuando nuestra información se utiliza única y exclusivamente para entregarla como insumo fundamental para el incremento de los impuestos al territorio o a los predios, que es el impuesto predial por naturaleza el que hace este tipo de gestiones. Y obviamente allí se cuestiona mucho la calidad de esta información. Para lograr tratar de solventar todos estos temas, pues el Catastro de Bogotá adoptó un modelo de operación transformando, digamos, la forma y el quehacer de la información. Pues obviamente lo que nos toca hacer a nosotros es levantar la información física, jurídica, económica y fiscal de los predios de la ciudad, de la dinámica de los territorios de la ciudad. Pues esa tarea es la que seguimos haciendo. Sin embargo, como ustedes pueden ver al lado izquierdo de sus pantallas, pues seguimos dando la información a la Secretaría de Hacienda para el cobro del impuesto predial, pero no solo para el predial, y ya vamos a ver, también para fortalecer la gestión en el impuesto, o en un impuesto muy importante, en el caso de Bogotá y de las grandes ciudades, que es el ICA. No solo nos centramos en este tema, sino que además esta información nutre a través de dos elementos: la infraestructura de datos espaciales y el observatorio catastral, el conocimiento de ciudad. Conocimiento de ciudad que se va hacia las empresas de servicio, hacia la planeación, hacia la infraestructura, hacia la academia y el sector privado. Pero no solo entrega información, sino que además se nutre de toda esta información que pueden entregar estas entidades, y por eso las flechas van de un lado y se devuelven, porque también a partir de la información que estos producen fortalecemos nuestros procesos catastrales. Las empresas de servicios públicos, para citar un ejemplo en este slide, pues nos entregan la información que ellos vienen recopilando día a día de lo que ocurre en la ciudad. Nuevas acometidas de servicios públicos, nuevos strips telefónicos, nuevos cambios en el tipo de energía que se utilizan al interior de las casas, etcétera. Eso nos dan indicios e insumos de cómo también va cambiando esta ciudad. Entonces, nosotros hacemos un proceso de información primaria, de consecución de información primaria y de información secundaria, que fortalece todo este proceso para que cada vez eso que hacemos nosotros de información física, jurídica y económica sea cada vez mucho más eficiente. Pero además esto se complementa con que los procesos de actualización catastral que adelanta Bogotá, pues son procesos que se realizan de forma anual. Nosotros hacemos un proceso que denominamos Censo Inmobiliario de Bogotá, que permite mantener actualizado año a año todos los predios de la ciudad. Por eso parte de nuestro eslogan es todos los predios, todos los años. Esto implicó obviamente que hayamos trabajado en un proceso de arquitectura empresarial muy fuerte, en donde las personas, la estrategia, los procesos, la cultura organizacional y la tecnología al unísono efectivamente generan digamos que un círculo virtuoso que nos permite como entidad ir mejorando en todos estos procesos. ¿Y qué es el censo inmobiliario entonces? Es la renovación o el inventario de todos y cada uno de los inmuebles de la ciudad, y que refleja la situación actual del mercado inmobiliario y que registra todos los cambios que se presentan en la información física y jurídica y obviamente también en la económica de los diferentes predios de la ciudad. Ustedes ven allí 4 elementos fundamentales del para qué puede llegar a servir este censo inmobiliario. Obviamente es un elemento fundamental como base para la planeación del territorio, y ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Sirve también para la sostenibilidad fiscal, para tener información georreferenciada del territorio y conocer efectivamente de una mejor manera qué es lo que ocurre al territorio, y obviamente para transparentar y darle a los ciudadanos información de primera mano de lo que le ocurre efectivamente a sus predios. En términos de generación de ingresos, entonces, este catastro
puede mostrar algunas cifras importantes, como por ejemplo, el hecho de que la base catastral hoy esté en cerca de 447 billones de pesos, producto de estos procesos de actualización. Ustedes ven en la diapositiva el crecimiento que ha venido teniendo la base catastral, y esto se logra básicamente obteniendo, uno, un seguimiento al mercado inmobiliario, y dos, obviamente, un seguimiento a la dinámica urbana. ¿Por qué? Porque es que muchos de los predios van cambiando de forma, van cambiando de uso, van incrementando sus áreas construidas, y esto es un elemento fundamental que afecta el tema económico, pero que también es un insumo fundamental para que las entidades públicas efectivamente conozcan qué es lo que está ocurriendo en el territorio y puedan tomar mejores decisiones. En los últimos 5 años, por citar un dato, se han incorporado en la base catastral cerca de 35 nuevos millones de metros cuadrados construidos en la ciudad. De esos 35 millones de metros cuadrados, cerca del 30% corresponde a área nueva construida sobre predios ya existentes que normalmente no tienen procesos de licenciamiento, y el resto a procesos formales constructivos licenciados. Eso nos permite hoy mostrar que la base de datos catastral de Bogotá pesa cerca del 40% del total de la base total del país. En esta diapositiva ustedes podrán ver un poco la evolución en términos del recaudo. Hoy, el año pasado, el año 2013, el recaudo llegó a cerca de 901 millones de dólares. Estamos hablando de casi 2 billones de pesos. El año pasado, el ingreso de impuesto predial en Bogotá llegó a cerca de 2.1 billones de pesos, y este año el recaudo ya va por encima de los 2.2 billones de pesos. En la franja gris muestra cuando no se hacen procesos de actualización y simplemente se actualiza la base catastral a través de un índice. El índice en el caso de Bogotá es IBIUR, en el caso de la Nación es el IBP. La franja roja recoge digamos, lo que se dejó de obtener en las finanzas del distrito, producto única y exclusivamente de impuesto predial. Esta cifra es impuesto predial, producto de no haber hecho procesos de actualización catastral entre el año 2005 y el año 2008. A partir del 2009 empezamos a hacer nuevamente procesos de actualización. Los 2 primeros años hicimos parte de la ciudad y completamos el 100%, y a partir del año 2010 venimos haciendo procesos en toda la ciudad en forma permanente. 48 millones de dólares fue la cifra que se obtuvo como ingreso adicional producto del censo inmobiliario o de la actualización catastral del año 2009. En el año 2010, 123 millones de dólares, y como ustedes ven ya para el año 2013, el ingreso adicional producto de estos procesos de actualización han llegado a los cerca de 320 millones de dólares adicionales. Esto, digamos, hace sentido o tiene que ver con el sentido que tiene para todos los territorios en términos fiscales la importancia de mantener sus censos actualizados. Allí hay un llamado entonces a que trabajen conjuntamente con el IGAC para mantener actualizados sus procesos catastrales. La franja amarilla nos demuestra o nos muestra un tema que se hizo al interior de Bogotá para que el impacto en el ingreso, en la salida de recursos del ciudadano no fuera tan grande, y fue separar el impuesto predial del valor a pagar en el avalúo, más bien del avalúo catastral versus el valor a pagar en el impuesto predial. Es decir, fue una suma que el distrito, digamos que muy conscientemente no recogió, presentó un acuerdo al Consejo para que esta cifra, digamos, fuera sacada un poco del ingreso, pero que gradualmente iba a llevar a que los ciudadanos todos pagaran al 100% del valor catastral frente al impuesto predial. Como observatorio de ciudad, lo que podemos mostrar muy rápidamente son los cambios que se han venido capturando al interior de los procesos de actualización catastral. Como nosotros recorremos día a día todos los predios de esta ciudad, sabemos efectivamente qué tipo de cambios físicos se dan en la ciudad. Aquí lo que vemos es entre más oscuro y más rojo sea el polígono en el que nos estamos refiriendo. Esos son polígonos catastrales muy cercanos a lo que serían nuestros barrios. Aquí demuestran efectivamente que tantos cambios se dan. Es decir, si el año pasado yo tenía 100 metros cuadrados de construcción y este año tengo 120, pues obviamente se da un incremento del 20%, y eso es lo que nos muestra esos polígonos rojos. Entre más azulito, amarillo, es porque menos cambios han presentado. Vemos los cambios del 2013, los cambios del 2014 y los cambios del 2015. Y ustedes ven efectivamente dónde se están presentando todos estos cambios. ¿Por qué el POT de Bogotá ha venido planteando la necesidad de redensificar el centro?
porque como ustedes ven, mucha de la concentración de construcciones se ha venido dando en la periferia de la ciudad, y llevar servicios públicos y llevar sistemas de educación, de salud, etcétera, a estas zonas de la ciudad cada vez se nos vuelve un tema más complejo, máxime cuando en el centro de la ciudad, en el pericentro de Bogotá, hay una cantidad de servicios que efectivamente ya hoy están disponibles y que no están siendo utilizados de la mejor manera. También recogemos la información de nuevos predios actualizados o incorporados en la base catastral. El año pasado incorporamos cerca de 51.000 predios, pero en los años anteriores el promedio de ingreso de predios era cercano a los 65.000 predios nuevos construidos en Bogotá. En área nueva construida, el año pasado, de los 34 millones que les citaba anteriormente, 4.8 millones fueron incorporados en la base catastral en el año inmediatamente anterior. Para el año 2015 también se dieron una gran cantidad de predios que cambiaron de destino residencial a otro tipo de destinos. Aquí en esta mano, en esta gama de puntos, lo que vemos son todos los predios que se demolieron o que cambiaron de uso residencial a uso comercial, por ejemplo. En la siguiente diapositiva vemos el valor de referencia y los cambios en el valor del suelo en la ciudad. Este es otro proceso al que le hacemos un seguimiento permanente y nos permite identificar cómo va evolucionando el valor del suelo en la ciudad y nos permite empezar a tomar decisiones desde la política pública para tratar de controlar ese tipo de especulación en el suelo, ampliar nuevas zonas, tratar de sacar decretos como el 562 que lo que buscan básicamente es mejorar las condiciones de habitabilidad y en especial de densificación de algunas zonas de la ciudad para revertir un poco la tendencia urbanística que se viene dando en la ciudad. ¿Dónde están los corredores comerciales? ¿Cómo ha crecido la propiedad horizontal en la ciudad? Este tipo de información es parte de la información que se recoge permanentemente y anualmente a través del Censo Inmobiliario de Bogotá. Temas como los usos predominantes son fundamentales también para los procesos de organización del territorio y para la planeación y el ordenamiento territorial, y esto es parte de lo que se viene haciendo. Como observatorio inmobiliario, también venimos haciendo un trabajo muy fuerte para identificar efectivamente cómo se van dando los cambios en los valores de los predios de la ciudad. Tenemos un instrumento que se llama el Observatorio Inmobiliario Catastral, que lo que trata de buscar es toda la información que sobre el territorio, sobre los predios, permiten evidenciar cuáles son las valoraciones que el mercado inmobiliario da a esos predios al interior de la ciudad. Para esto tenemos información primaria e información secundaria. Nosotros salimos a obtener ofertas en campo con un grupo de personas nuestras, todos estos se venden, se arriendan, etcétera, son personas que capturan esta información, pero también tenemos información de otras fuentes como el DANE, la Secretaría de Hacienda Distrital, los bancos, Superintendencia de Notaría y Registro, el Fondo Nacional del Ahorro, Galería Inmobiliaria, portales que también han empezado a servir como base fundamental para identificar qué es lo que viene cambiando con los predios en la ciudad. Como ustedes pueden ver, hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias, y se ha venido a concretar todo este tipo de información a través de instrumentos como la infraestructura de datos espaciales, que ya vamos a ver más adelante. Aquí ustedes ven algunos mapas que quise traer aquí a colación de la cantidad de ofertas que se capturan en el mercado inmobiliario producto del esfuerzo que hace el Observatorio Inmobiliario Catastral. Como ustedes pueden ver, tenemos monitoreado absolutamente toda la ciudad y sabemos efectivamente en cada una de las zonas de Bogotá y de los sectores de Bogotá cómo se va comportando el valor del suelo y el valor de las construcciones en la ciudad. Esa información que ustedes ven en este primer mapa es de 2013, pero también tenemos la de 2014, la de 2015 está en proceso de consolidación, pero ustedes lo que ven es que siempre hay un monitoreo permanente a todo el mercado inmobiliario de la ciudad. Como integrador de la información espacial, Bogotá tiene un gran instrumento que es la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, que permite generar datos comunes y reglas comunes para que todas las entidades públicas distritales compartan y pongan a interoperar toda la información de la ciudad. Hoy tenemos en Bogotá identificadas más de 700 capas o coberturas de información geográfica. Coberturas de información geográfica que se custodian, se manejan, se administran desde diferentes entidades públicas distritales y algunas de carácter privado o de servicios públicos. Sin embargo, la gran bondad que tiene la infraestructura es que ha logrado que esta información, de un lado, interopere y se comparta entre las diferentes entidades, que todo el mundo, todas las entidades y de hecho el ciudadano pueda compartir y usar esta información, bueno, cuando no tiene habeas data,
pero el resto de la información se puede interoperar y puede ser consumida por las diferentes entidades públicas distritales. Esto obviamente a través de unas reglas comunes que han permitido generar unos estándares que hacen que la producción de la información permita que todo el mundo pueda consumirla de manera independiente. Obviamente esto funciona entonces como una gran comunidad en donde todas las entidades públicas distritales se han puesto de acuerdo, no a través de a través de convenios independientes, sino a través de un gran concurso de ciudad, para interoperar y para que su información sea visible para el resto de las entidades. ¿Qué gana cada entidad? Pues cada entidad gana efectivamente que puede utilizar la información del resto de los custodios de información, del resto de los productores de información de manera abierta, obviamente cumpliendo con unas características y unos requisitos que cada una de las entidades pone para su uso. Por ejemplo, el caso de que Catastro ponga su información genera una limitante para el resto de las entidades en términos de, por ejemplo, nombre del propietario, valor del predio, etcétera. Esta información no puede ser divulgada por ninguna de estas entidades, es decir, existe toda la restricción de habeas data que Catastro le impone a su información, y así mismo lo hace la Secretaría o la empresa de acueducto de Bogotá, por ejemplo, que dice que información de redes matrices no puede ser visible formalmente, o Codensa, que dice que la información de las centrales eléctricas también debe ser restringida. Esta información se pone al servicio del ciudadano a través de muchos instrumentos. Uno de ellos, el portal de mapa de Bogotá, que integra mucha de esta información y la pone al servicio del ciudadano para que éste la utilice. Servicios web geográficos que pueden ser consumidos por cualquier ciudadano, por cualquier entidad pública, a través de la página de IDECA, ideca.gov.co, que es nuestra IDE local. En esta información, efectivamente, es factible que nosotros hagamos todo este tipo de insumos de la información. Bueno, vamos a cortar un poco el video, pero vamos a seguir, ya vamos a terminar, de hecho, nos quedan solo unas 3-4 diapositivas para el tema. El tema está también en todos los aportes que tenemos para el ordenamiento territorial y para, como ustedes lo han visto, para el manejo del mercado inmobiliario. Con toda esta información que nosotros recogemos puntualmente, pues eso que veíamos como antecedentes empieza a tener algún tipo de solución. Y es que entonces hoy el Catastro de Bogotá suministra información inteligente sobre el desarrollo del territorio, con un sistema de información dinámico y oportuno que permite entonces que las entidades públicas puedan tomar decisiones, pero que también en materia de gobernanza el ciudadano se empodere cada día más de este tipo de información. Entonces le hacemos seguimiento al comportamiento edificador, identificación de uso de las áreas y del suelo y de las dinámicas constructivas, análisis a través del tiempo de las variaciones físicas para poder hacer tendencias y variaciones, identificación de uso del suelo, áreas construidas. ¿Aló? Ay, no sé si se está escuchando. Diego Prado, de la Federación de Municipios. Escuchamos perfectamente. Denos 2 minutos y hacemos una pausa en la presentación. Gracias, por favor, nos salgamos de esta lámina, ya que hemos logrado contacto con la Federación Colombiana de Municipios. ¿Quién nos acompaña desde la Federación? Hola Mike, mucho gusto. Hablas con Diego Prado, de la Federación de la Jefatura de Cooperación al Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego. Gracias. Vamos a intentar que el doctor Toro pueda dar una presentación. Va a hacer un pequeño saludo al final de la presentación y para que estén ahí pendientes. Bueno. Perfecto, muchísimas gracias. Me avisan por el chat y yo les cedo la palabra. Gracias, Mike. Adelante, doctora Marulanda, muchísimas gracias y disculpas la interrupción. No, ni más faltaba. Entonces voy a retomar básicamente todo el tema que estaba ya anotando, que tiene que ver con los aportes entonces al ordenamiento territorial y al mercado y al conocimiento y digamos, al transparentar el mercado inmobiliario. Entonces estábamos diciendo que el catastro entonces, frente a esos temas que veíamos anteriormente en los antecedentes como los elementos críticos, pues empieza a suministrar información inteligente entonces sobre el desarrollo territorial, con un sistema de información dinámico, oportuno, que permite entonces identificar temas como el seguimiento al mercado edificador, identificar los usos del suelo, áreas construidas, dinámicas constructivas,
localización de actividades económicas, conocimiento de proyectos de desarrollo urbanístico, proyectos inmobiliarios y en especial entonces con este tipo de información entregarle a los tomadores de decisión análisis que permitan a través del tiempo identificar las variaciones físicas, las tendencias y lo que viene ocurriendo sobre el territorio. Y en especial para que posteriormente, una vez implementadas estas políticas, con este tipo de instrumentos también le podamos hacer un seguimiento y una evaluación puntual ex post al desarrollo e implementación de las políticas y a verificar efectivamente temas como el impacto, que son elementos fundamentales para quienes toman decisiones de política pública y en especial para poder mostrarle a la ciudadanía qué es lo que se ha logrado con esas políticas. Y al ciudadano, obviamente, esta información también le es de vital importancia para tomar hasta las decisiones del día a día. Entonces, con esto estamos entregando información sobre las tendencias del desarrollo territorial para proponer estrategias de desarrollo territorial. En el ordenamiento territorial específicamente, pues contamos o entregamos información de disponibilidad de tierra urbanizable, descripciones físicas, tendencias, normas urbanísticas, identificación temprana de procesos informales, identificación de impactos en la intervención de zonas de renovación, tendencias del desarrollo urbano, el ritmo del consumo del suelo, los cambios en las tendencias del consumo del suelo, los cambios producidos a partir de las políticas del consumo del suelo y si han sido o no efectivas este tipo de políticas, consumo y organización del espacio, impactos por densidad, ocupación, deterioro, saturación, congestión, zonas homogéneas geoeconómicas, físicas, etcétera. También cómo se viene dando todo el tema del consumo de suelo para servicios sociales, industriales, etcétera. Y obviamente para los tomadores de decisión de política, para los planificadores del territorio, pues esto se convierte en una información fundamental para que estos puedan efectivamente tomar unas mejores decisiones sobre ese territorio y poder eventualmente matizar o reorientar todos los temas de desarrollo de ciudad. En el mercado inmobiliario, pues también hay una información muy valiosa que permiten identificar todos los análisis del mercado inmobiliario y variaciones de precio. Ustedes vieron anteriormente en las diapositivas cómo a través del observatorio podemos efectivamente monitorear y saber efectivamente qué es lo que ocurre dentro de la ciudad día a día, año a año. Y esto obviamente nos permite saber efectivamente cómo se está transando el mercado inmobiliario, cuáles son los inventarios de desarrollo de precios, análisis de vacancias, rotaciones, que afectan sin lugar a dudas ese mercado inmobiliario y los valores del suelo y los valores de los inmuebles en la ciudad. Dinámica de actividades económicas, propiedad de los bienes raíces, análisis del mercado y también es un insumo fundamental para otro tipo de instrumentos financieros de gestión del suelo, como por ejemplo la plusvalía, la valorización y obviamente otro tipo de instrumentos que sumados se convierten en un conjunto de instrumentos que permiten potencializar desde las agencias tributarias los recursos para los ciudadanos. Básicamente esto era, Mike, lo que quería compartir con ustedes. Este es un brochazo muy grueso de lo que hace el Catastro de Bogotá hoy. Toda esta información obviamente se interconecta a través de la infraestructura de datos espaciales para ponerla al servicio de las entidades públicas y de la ciudadanía para que efectivamente las decisiones y la toma de decisiones se conviertan efectivamente en un elemento o en una articulación entre la información y las políticas para que sea de una manera más efectiva esta toma de decisiones que nosotros propendemos por tomar. Un elemento fundamental que quiero reiterar es el tema de la gobernanza y de cómo a través de este tipo de instrumentos se le empieza a dar a la ciudadanía también un valor agregado con la información para que ellos puedan no solo hacer monitoreo y seguimiento de las políticas públicas, sino también para tomar sus decisiones del día a día. Hoy a través de IDECA, por ejemplo, de la IDE de Bogotá, pues en el portal de mapas los ciudadanos pueden encontrar información tan elemental como cómo moverse al interior de la ciudad a través de todo el sistema de transporte público, colectivo, masivo, bicicleta, andando, etcétera. Con información interconectada de catastro que le permite, por ejemplo, ir de una dirección a otra, identificar esas dos direcciones, dónde está ese predio y cómo moverse entonces dentro de la ciudad. Información que se interopera de la Policía Nacional con los cuadrantes de seguridad o de policía, que permiten efectivamente que el ciudadano sepa a dónde llamar en caso de una urgencia, de una emergencia, etcétera. La de salud, la educación.
que les permite saber efectivamente alrededor de su barrio, de su sector, de su casa, en su localidad, cuántos colegios hay, cuál tipo de colegios o cuál tipo de servicio educativo o de salud se ofrece, teléfonos, datos de contacto, información de horarios de atención, y que hacen que la vida del ciudadano sea mucho más efectiva. Apps como Tu Bogotá, que le permite a los ciudadanos efectivamente con toda esta información que nosotros recogemos, pues hacer más fácil, por ejemplo, temas como la búsqueda de predios para compra, predios para arrendamiento, de la cobertura de servicios que tienen estos predios al interior de la ciudad, espacios de parques, espacios culturales, cines, cinemas, o temas de cultura que a él le parezcan importantes al momento de tomar una decisión de compra, también se pueden obtener en este tipo de insumos como el app que hemos puesto a disposición de los bogotanos que se llama Tu Bogotá. Este tipo de información es la que se utiliza y obviamente hoy la información de catastro es una información abierta que utilizan todas las entidades públicas distritales sin ningún tipo de obstáculos y digamos que los ciudadanos también en un tema de open data que se ha convertido en uno de los elementos a lo que este catastro le está apuntando para que el ciudadano cada vez esté más empoderado de la información. Y es información gráfica, es información alfanumérica, la gente puede bajar las coberturas de información, los desarrolladores vienen utilizando esta información para hacer apps ya no públicos, distritales, sino de otro tipo, y obviamente allí le estamos aportando también a la competitividad de la ciudad. Esto es parte de lo que hace el catastro de Bogotá. Tratamos de ser lo más sucintos y cortos en la explicación y tratar de dar como los tips más importantes, entendiendo que el tiempo es corto y que hay que dar un muy buen espacio para que podamos intercomunicarnos y poder efectivamente responder algunas de las dudas e inquietudes que puedan llegar a tener los compañeros de otros municipios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a Gustavo Adolfo por su excelente cátedra. No hay duda que esta experiencia será de mucho beneficio para las gestiones propias de cada una de las municipalidades. Como un referente, es una experiencia muy rica. Antes de pasar a la sesión de pregunta y respuesta, teníamos la posibilidad de que el doctor Toro nos diera unas palabras. Así que desde la federación el micrófono está abierto para ustedes en este momento. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, ¿me escuchan por favor? Le escuchamos, doctor Toro. Bienvenido. Bueno, un saludo muy especial pues a Mike, a, a William y al doctor Gustavo Adolfo Marulanda y a todos los que están conectados. Un agradecimiento muy especial a la OEA por el desarrollo de estas conferencias. Nosotros tenemos especial interés en las conclusiones de esta reunión, porque, entre otras cosas, se está abriendo un debate muy grande sobre la autonomía catastral que deben tener los municipios en Colombia. Estamos buscando de todas las formas posibles que el IGAC entienda que entidades territoriales como el distrito, como Antioquia, como Barranquilla, lo han hecho bien y muchos municipios del país lo podrían hacer y lograr mayor eficiencia en la actualización catastral y por lo tanto en el recaudo de los impuestos, del impuesto más importante para la mayoría de los municipios en Colombia, que es el impuesto predial. Pero bueno, esto es toda una discusión, forma parte esencial de un proyecto de reforma tributaria territorial que estamos buscando que se apruebe en el país para que logremos que los municipios puedan generar mayores recursos propios sin esa dependencia tan absurda que tenemos en la actualidad del IGAC. Y por eso este tema en específico nosotros queremos no solo acompañarlo y facilitarlo y multiplicarlo, sino pues conocer de todos los que están participando sus opiniones, porque se constituyen en una fuente de iniciativas que nos permitan llevar al Congreso una propuesta que se acomode a las necesidades que tienen en la materia los municipios del país. Muchísimas gracias, doctor Toro.
por su intervención y por el tiempo de nuevo que ha hecho para poder estar aquí y participar de este webinario. Sin duda para nosotros, como Organización de los Estados Americanos, en función de los diferentes compromisos que adquirimos de cooperación, como lo fue o lo es en el caso de un acuerdo, de un memorando de entendimiento con la Federación Colombiana de Municipios. Esta es una de las actividades con la cual iniciamos a materializar esos esfuerzos de cooperación. Esperamos que sigan surgiendo y que podamos sincronizar actividades de cara a los planes de la Federación del 2016 y por supuesto siempre contando con el apoyo en materia catastral para lo que esté a nuestro alcance hacer. Así que tomamos nota de su intervención igualmente. Muchísimas gracias. Con este... Perdón, adelante. Mike, no, simplemente para reiterar lo que usted acaba de decir, tenemos unas grandes posibilidades de que ese memorando de entendimiento pueda tener su plena vigencia con la entrada de los nuevos mandatarios. Hay todo por hacer en materia de capacitación y queremos pues aprovechar esta relación con la OEA. Entre otras cosas, me encontré con la doctora Trigo en Sao Paulo y queremos también que lo que están haciendo ustedes con algunos países lo pudiéramos hacer también a través de FLAGMA, que está en un proceso. FLAGMA, para los que no saben, es la Federación Latinoamericana de Municipios y Asociaciones de Municipios de Latinoamérica. Y a través de FLAGMA queremos que estos buenos propósitos que tiene la OEA pues lleguen a beneficiar una mayor cantidad de municipios y de comunidades locales en Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor Toro. Daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas en este momento. Como bien indicaba el doctor Marulanda, creemos eso una parte fundamental de este intercambio y esperamos que las preguntas enriquezcan mucho más este proceso. Así que en función del tiempo lo haremos lo más rápido posible. Tenemos una petición de palabra. Yo simplemente en función del tiempo me atrevería a sugerir a todas las municipalidades que nos acompañan, a los interesados que están en este momento en el chat, que por favor nos escriban sus preguntas a través del chat y así poder ir ganando tiempo que será muy valioso para escuchar al doctor Marulanda en sus respuestas. Entonces, así tal como el señor Abelardo Rojas Valencia lo ha hecho y de quien me voy a dirigir leer la siguiente pregunta dirigida al doctor Marulanda. El municipio de Leguízamo, Putumayo, se encuentra adelantando el proceso de actualización del PBOT. De ello, se desprenderá un sinnúmero de información cartográfica que es muy valiosa para los procesos de desarrollo municipal. De ahí la importancia de dicha información. No sé si hay alguna conexión en particular que se logre hacer del proceso en el que está el municipio de Leguízamo en este momento con el proceso que vivió Bogotá. Doctor Marulanda. Doctor Marulanda, a ver, vamos a quitar el micrófono, no le hemos escuchado. ¿Ahí me oye? Ahí, perfecto. ¿Me escuchan ahí, perdón? Bueno, les estaba comentando que el proceso de Bogotá es un proceso que tiene ya un proceso de maduración, valga la redundancia, bastante grande. Y si bien es cierto, empezamos procesos de actualización catastral 2008, 2009 y de ahí actualización permanente todos los años, pues esto partió obviamente de 30 años de historia de este catastro.
Eso hace que, digamos, seamos una entidad muy sólida. Esto no quiere decir que el resto de las entidades no puedan contar con este tipo de información. El IGAC viene haciendo esfuerzos muy importantes a través de lo que salió en el plan de desarrollo anterior y lo que hay en el plan de desarrollo nuevo, en la ley 1753, precisamente para trabajar de una manera más fuerte en el tema de procesos de actualización municipal. Sin embargo, también hay que anotar que ciudades como las de ustedes eventualmente pueden hoy contar con una información muy valiosa de entidades como Trimble, de entidades que efectivamente hoy están pasando cada rato con sus imágenes satelitales u otro tipo de imágenes que eventualmente pueden ser compradas en el mercado y que permitirán efectivamente hacer un monitoreo relativamente sencillo. Esto obviamente tiene un costo, tendrían que mirar efectivamente con todas estas entidades, cotizar, etcétera. La idea no es programar tampoco vuelos específicos allí, sino mirar información de archivo, etcétera, ver si están pasando efectivamente por estos territorios, pero uno encuentra un sinnúmero de oportunidades hoy en el mercado que le permiten contar con cartografía, más bien con imágenes que pueden permitir construir cartografía relativamente a costos aceptables y con esto poder contar con esta información. Hay una sugerencia muy importante y es tener observatorios de lo que ocurre en la ciudad. Las oficinas de planeación podrían eventualmente armar equipos que le permitan, y como estos municipios son relativamente pequeños, ir identificando qué es lo que ocurre efectivamente con su realidad, qué es cómo está comportándose, digamos que los cambios en la dinámica urbana del municipio. Digamos que hay que echar mano de alguno de los elementos que hemos citado hoy específicamente para tratar de suplir la deficiencia de información y tratar de construir efectivamente con el IGAC seguramente procesos de actualización que les permitan llegar a contar con información cada vez más oportuna de lo que ocurre en su territorio. Muchas gracias, doctor Marulanda. Hay varias preguntas, yo las voy a abordar en un segundo. Yo tengo una pregunta en particular y me voy a tomar el beneficio de tener el micrófono simplemente porque me parece que puede apoyar este proceso de comprensión de la experiencia catastral de Bogotá como está hoy. Muy bien lo ha indicado doctor Marulanda, que obviamente hay todo un proceso de madurez detrás para llegar a donde están hoy. Pero muy brevemente, ¿pudiera usted indicarnos algunos de los desafíos que tuvo, probablemente los que existirán pero a menor grado, el catastro de Bogotá para llegar a donde está hoy, en aspectos obviamente de recursos humanos, tecnológicos, de procesos? Esta es una pregunta bastante amplia, pero por lo menos identificar algunas de las cosas o reiterar algunas de las cosas que han estado allí. Entonces yo creo que me parece ilustrativo y luego definitivamente voy a abordar las preguntas que vienen haciendo en el chat. Doctor Marulanda, adelante. Pues uno de los principales retos que tuvo el catastro de Bogotá tenía que ver con la forma en cómo debería abordar todo este tema. Si quería actualizar más de 2.400.000 predios, bueno, en su momento eran en el año 98 1.900.000 predios, 2 millones, pues obviamente tenía que empezar a tratar de cambiar la forma de hacer el catastro. Y entonces fue un tema de sentarse a pensar claramente en el tema de los procesos que debía utilizar y cómo esos procesos se armonizaban con la tecnología. Pero allí no se quedaba el tema, porque aunque había que mejorar los procesos y encontramos la tecnología que nos permitía hacer de esto de una manera más eficiente, pues había que empoderar también a las personas y mejorar en especial todo el tema de competencias personales y hacer un proceso de gestión del cambio para tratar de incentivar el hecho de que los funcionarios propendieran por hacer todas las tareas que en los procesos y en la tecnología se iba haciendo. Fue un cambio cultural muy fuerte el que se dio al interior de Catastro y a eso se le trabajó de una manera muy efectiva. Obviamente, el trabajo se hizo muy de la mano de los funcionarios, que son funcionarios que tienen mucha experiencia en estos procesos, con una visión clara de hacia dónde queríamos llegar.
Eso fue fundamental, pero hay otro elemento hacia afuera que fue clave dentro de este proceso y es empezar a abrir la información del catastro como elemento fundamental para la toma de decisiones y quitarle un poco la presión que se tiene desde la parte solamente impositiva, desde la, como les decía yo, un momento de la verdad en lo económico, para hacer entender que la información del catastro tiene un valor agregado mucho más allá del tema de la generación del impuesto predial. Y allí digamos que esa combinación fue fundamental. Y abrir esta información entonces también a los gremios, a las asociaciones, a la academia, pues ha sido un elemento fundamental en la medida en que esta información entonces se ha hecho, digamos que ya parte de la vida cotidiana de todas las entidades. Hoy, entidades como por ejemplo FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, utilizan nuestra información para identificar dónde está el nuevo comercio y poder llegarle a sus asociados de una manera más efectiva. Camacol también utiliza nuestra información que se complementa con un instrumento que ellos tienen que se llama coordenada urbana. Es decir, es un tema de cambio estructural en la forma de ver el catastro. Creo que parte de los éxitos que hemos logrado tienen que ver con ese tipo de temas y comunicarle mucho a la ciudadanía lo que nosotros estábamos haciendo y cómo lo íbamos a hacer y cuáles eran los impactos que tenían. En lo fiscal, el tema de la separación del impuesto predial del incremento en el avalúo catastral fue un elemento también fundamental dentro de la estrategia. Digamos que si uno citara algunos elementos, Mike, yo diría que estos son algunos de los que hay que destacar para evidenciar un poco el por qué se ha logrado hacer todos estos procesos de actualización en Bogotá. Muchísimas gracias. Yo creo que definitivamente un barrido excelente, obviamente por el tema de desafíos, es una radiografía, yo creo, ya con una mirada regional nuestra desde la Organización de los Estados Americanos que enfrentan los catastros de la región, tanto nacionales como a nivel de gobiernos locales o subnacionales, y yo creo que pues, es parte precisamente de lo que estamos procurando hacer con este tipo de capacitaciones a las municipalidades. Poder apoyar en esos procesos de pensar y repensar en las municipalidades cómo y para qué en realidad hacer catastro y cómo hacerlo. Entonces, en función de eso, definitivamente me voy con una cosa muy importante que ha dicho el doctor Marulanda, que es que el ciudadano esté cada vez más empoderado con la información catastral. Y eso es verdaderamente importante y céntrico hoy en día para la gestión pública. Pero ahora, habiendo dicho eso y habiendo tocado en esos desafíos que tuvo el catastro de Bogotá para llegar a donde está hoy, que muy seguramente son reflejo de lo que viven las municipalidades, muy rico ese proceso, yo sí quisiera decir que como parte de este proceso de capacitación, las municipalidades van a estar trabajando precisamente con sus tutores, tutores que están aquí también en este webinario, en construir una propuesta de implementación o mejora del catastro a través del SIG. En algunos casos, muy seguramente muy puntual para asuntos específicos. Entonces, de ahí, simplemente del primer elemento de desafío que usted presentó, el haber tenido que repensar procesos, es algo a lo que invito a las municipalidades hoy a hacer en el marco de esta capacitación, a poder repensar esa gestión catastral en función de la propuesta que se ha de trabajar con los tutores y en el entendido de que hay una posibilidad de que alguna de estas propuestas obviamente salga galardonada y haya una herramienta para poder apoyarles en este proceso, que es obviamente lo que está presentando Trimble en este espacio de capacitación. Así que hay más preguntas. Voy a tratar y no sé en qué manera la podemos hacer lo más sucinto posible, pero Diana Marcela dice que en mi municipio, el Zulia Norte de Santander, no hay oficina de catastro. Todo es a través de la oficina en Cúcuta y todo trámite lo cobran. ¿Cómo podríamos realizar un convenio para que nos faciliten la información? Gracias. No sé si de eso hay alguna experiencia que de Bogotá nos puedan hablar. Y el otro, voy a hacer otra pregunta para ver si se pueden abordar al tiempo, es Lícer Torres Beltrán nos dice que en Sanofre, Sucre, que es un municipio muy extenso, además una región de escasos recursos, pregunta cómo se adelantaría un SIC completo
y si se podría sectorizar. Finalmente hay una pregunta que llegó ya más al final, que hace Carlos Barrera Díaz, donde nos pide que si se pudiera citar algunos tips que se usaron para el cambio del SIG, y Albino Rojas, si se puede adelantar un SIG en el municipio de Rivera Huila solo en el área de salud. Parece que en temas de SIG, de los tips para el cambio del SIG, del SIG para salud exclusivamente, o como Lisbeth, si se pudiera sectorizar un SIG, me parece que son preguntas que a lo mejor pueden ser respondidas en una zona. Adelante, doctor Marilán. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema que planteaban del Zulia, que tiene que ver un poco con todos los cobros y demás temas, pues yo creo que hay que acercarse de una manera muy clara con la autoridad catastral, con el Instituto Geográfico, y empezar a plantear allí este tipo de elementos. Creo que es una entidad que hoy está abierta a oír a las entidades territoriales en términos de sus necesidades. La ley del plan de desarrollo, reitero, empieza a generar una serie de elementos en términos de la delegación de competencias diferenciadas, etcétera. Pero digamos que ese es un tema que hay que tocar directamente con la autoridad catastral, con el instituto, y mirar cómo se pueden llegar a acuerdos en todos estos temas. Frente a los temas ya de SIC específicamente, que seguramente son elementos, Mike, que van a tocar ustedes en todo este webinario, pues efectivamente existen muchas formas de hacer SIC. Y efectivamente uno puede hacer SIC de lo que quiera un poco, si lo quiere sectorial, si lo quiere un poco más grande, etcétera. Bogotá tiene la gran ventaja de que tiene sistemas de información geográficos en muchas entidades ya hace bastante tiempo. Pues el SIC de catastro es un SIC que ya ha pasado de hecho por varias plataformas, desde Arcinfo, a ArcGIS y a otro tipo de herramientas, que lleva ya mucho tiempo, y a lo que le ha apuntado el catastro de Bogotá es a trascender un poco el tema de SIC, a trascenderlo a un tema de IDES y de infraestructuras de datos, en donde toda la información que eventualmente está en esos SICs, en esos sistemas de información sectoriales y de cada una de las entidades, efectivamente se convierta en un instrumento de uso para todas las entidades, en donde todos podamos intercambiar toda esta información e interoperar con ella para que las decisiones no se queden en un SIC sectorial, sino que efectivamente se conviertan en instrumentos un poco más grandes. Obviamente eso es la realidad de Bogotá, así que en los otros municipios claro que se pueden hacer SIC sectoriales y hay que apostarle a tener información oportuna. Lo que se ve en un mapa es más fácil de entender y son más fáciles las decisiones cuando se ven de manera geográfica y sectorizada. Eso ayuda mucho. Muchas veces uno ve simplemente tablas en Excel o otro tipo de instrumentos en SAS u otro tipo de cosas, y esto no le da mucho sentido a nuestros procesos de decisiones. Así que tener sistemas de información geográfico tiene un valor agregado significativo para nosotros, los tomadores de decisión, y los técnicos tenemos que apoyar a que ese tipo de instrumentos se den en las diferentes entidades para que nuestros alcaldes, gobernadores, etcétera, puedan tomar unas mejores decisiones, nuestros secretarios de planeación, etcétera, unas mejores decisiones sobre el territorio. Muchísimas gracias, doctor Marulanda. Tenemos otras preguntas. Yo sé que el tiempo nos ha avanzado en este momento. A lo mejor empezamos a hacer las últimas intervenciones para poder ir cerrando este webinario. Hay una pregunta al final que nos hace Araceli García Jiménez del municipio de Guatapé, en Antioquia. Dice, cuando se realizan actualizaciones catastrales, la ley 44 del 90 en su artículo 6 con respecto a impuesto predial, dice que no se debe cobrar más del doble de lo que se cobra el año inmediatamente anterior, siempre y cuando no haya habido modificación en el predio. La pregunta es, cuando se presenta diferencia en área de un año a otro con actualización catastral, hechos causados por errores entre actualizaciones y actualizaciones, ¿cómo manejarían esa norma en las oficinas de cobro del predial? Solicito además aclaración con respecto a plusvalía. Adelante, doctor Manuel. En el tema de los cambios, pues existen dos temas. En Bogotá, además de la ley 44, pues existe el acuerdo 352, que es un acuerdo del que he hablado, y son las franjas amarillas, esas que ustedes veían en las diapositivas, que hacen esa separación, es decir, que hace
que los incrementos ni siquiera lleguen al 100%. El incremento más alto que se puede dar de un año con respecto a otro es del 70% en el caso de Bogotá. Pero esto es para aquellos predios que mantengan las mismas características de uso, área, etcétera. Para aquellos predios que hayan cambiado sus características, pues no aplica esta norma, porque efectivamente son predios que tienen unos procesos, tienen unas dinámicas diferentes a las del año inmediatamente anterior. Por ejemplo, si yo tengo un predio que hoy tiene un piso y al año entrante le construyo 2 o 3 pisos adicionales, pues no soy el mismo predio del que estoy hablando con respecto a la vigencia anterior. Y allí el impuesto predial puede subir, pues obviamente 2 o 3 veces frente al del año anterior, producto efectivamente de que estamos hablando de un predio con características y condiciones diferentes. Si el predio era netamente residencial y ahora lo convirtieron en un predio comercial, industrial, dotacional, qué sé yo, pues obviamente las características del predio están cambiando y eso hace que este predio no sea, digamos, identificado de manera impositiva de la misma manera del año anterior, y estos predios sí tienen ese tipo de cambios también en las condiciones físicas capturadas por el catastro, en las condiciones de uso capturadas por el catastro, y obviamente se reflejan en el impuesto predial. Así ocurre en el caso de Bogotá, el estatuto tributario así lo recoge y digamos allí está perfectamente claro este tema. En el caso del predial, de la plusvalía, perdón, en la plusvalía pues el catastro de Bogotá es la entidad encargada al interior del distrito de hacer el cálculo y liquidación de la plusvalía en la ciudad. Obviamente parte de un ejercicio normativo que hace planeación cuando define los planes de ordenamiento territorial o el resto de instrumentos de planeación como planes parciales, planes de renovación, UPZs, unidades de planeamiento zonal, etcétera, los diferentes instrumentos de planeación. Lo que hace es comparar una norma anterior contra una norma nueva y evaluar efectivamente el potencial adicional que se obtiene producto del cambio de norma. Como producto de ese cambio de norma, el Estado ha beneficiado a un predio en particular que antes solo podía ser un piso y ahora puede ser 2 pisos, que antes podía solo tener residencial en su uso y ahora tiene la posibilidad de hacer comercio u otro tipo de usos, pues ese plusvalor, ese diferencial entre un valor del suelo antes de la norma y después de la norma, pues genera un valor adicional del cual el Estado puede obtener una participación por ese mayor valor ganado sin que el particular, sin que el privado hiciera absolutamente nada para ganarse esto. Pues no olvidemos que detrás de todo este tema está la ley 388 y allí define claramente que es competencia de las autoridades municipales definir este tipo de elementos de uso del suelo, de características generales constructivas, índices de edificabilidad, etcétera, y es a partir de estos cambios normativos que se dan en esas valga la redundancia, normas que expide la administración, que se hacen esos cálculos de plusvalía. En el caso de Bogotá, el recaudo de plusvalía que se da solo cuando se presentan 2 elementos que son los que detonan efectivamente la plusvalía: el cambio de la transferencia de dominio o el uso efectivo a través de una licencia de construcción. Solo esos 2 elementos son los que detonan efectivamente la plusvalía. Entonces nosotros podemos haber calculado muchas plusvalías, pero si el ciudadano no ha hecho uso efectivo de ese mayor índice de edificabilidad o de ese cambio de uso, pues la plusvalía se va a quedar allí sin cobrarse efectivamente porque no ha generado ese mayor potencial adicional que la norma le permite. El uso que se le da a esa plusvalía tiene que ver con temas de infraestructura, temas de ambientales y la generación de espacios públicos, parques en las zonas donde se cobre la plusvalía. No sé si es lo suficientemente claro, es un tema denso que traté de hacerlo lo más fácil posible. Muchísimas gracias, doctor Marulanda. En efecto, es un tema denso y agradecemos su respuesta y su intervención en tratarlo. Voy a hacer las últimas preguntas, 2 de ellas que muy posiblemente no van a requerir mayor comentario, y sí una. Hay un comentario, en realidad, es una reflexión que está haciendo Sergio, en el cual dice: más que una pregunta es una reflexión. Esperamos que cuando llegue el momento de que los municipios tengamos autonomía con el tema catastral, por medio de la Federación Colombiana de Municipios se busquen alianzas con experiencias como la de Bogotá para que acompañen los procesos en los municipios.
Por otro lado, hay dos preguntas, una que está dirigida también a la federación, en este momento ya se ha retirado el doctor Toro, que viene o es proveniente de nuestro tutor desde España, Agustín Lanero, que dice, ¿tiene la federación algún protocolo o procedimiento para ayudar a los municipios de escasos recursos en materia catastral? Y finalmente, la del otro de nuestros tutores, Miguel Ángel Montoya, quien quisiera consultarle al doctor Marulanda acerca del tema de la actualización masiva que hacen cada año. Se pregunta si se visitan todos los predios todos los años o se hace en base a una estrategia derivada de un análisis espacial. ¿Cuánto personal se requiere para lograr estos resultados? Esas son las preguntas asociadas. Adelante, doctor Marulanda. No escuchamos, doctor Marulanda. Se nos fue. Hola, creo que se nos fue el doctor Marulanda. ¿Ustedes me escuchan? ¿Alguien que me dé señas a través del chat, por favor? Que algo ha sucedido con el doctor Marulanda. Bien, mientras se reconectan, imagino que así lo harán. Y por temas de tiempo, yo quisiera sencillamente agradecer a cada uno de los participantes, ustedes y sus municipios, por atender a este webinario y por estar comprometidos con la capacitación que hacemos a través de la Federación Colombiana de Municipios. Para nosotros, como organización, es muy importante. Finalmente, desearles el mejor de los éxitos en sus gestiones en la municipalidad y, por supuesto, en preparación a la propuesta de proyecto de este curso. Espero que vayan adelantando sobre este documento de propuesta, ya que uno o alguno de ustedes será galardonado como la municipalidad destacada y recibir el premio que Trimble está ofreciendo para estos efectos, el cual, como ustedes están enterados, tiene un monto aproximado de, eh, de $190,000 aproximadamente. Luego tendremos un webinario de nuevo, como dijimos, para poder explicar más acerca de este premio y, por supuesto, ahondar en los temas de tecnología relacionados. Un agradecimiento especial a la Dirección de Catastro de Bogotá, al doctor Gustavo Adolfo Marulanda, por el tiempo dedicado a este webinario y a cada uno de ustedes. Y, por supuesto, también un agradecimiento especial a la Federación Colombiana de Municipios, al doctor Gilberto Toro y su equipo, que están aquí presentes aún, por compartir este espacio y facilitar también las comunicaciones del caso con las municipalidades. Por supuesto, un agradecimiento también a Trimble Navigation y al señor William Pérez por habernos acompañado y no solo habernos acompañado hoy, sino por haber financiado y haber hecho posible la participación de cada una de las 50 municipalidades y por el ofrecimiento del premio a la municipalidad destacada. Para nosotros es un gusto poder acompañar este proceso. El Departamento para la Gestión Pública Efectiva eh, está comprometido con el fortalecimiento de la gestión catastral y, por supuesto, en función de eso, de la gestión pública local. Y es un gusto poder estar acompañando estos procesos. Se ha integrado de nuevo a la
presentación el doctor Gustavo Adolfo Marulanda. Yo estoy haciendo los agradecimientos del caso finales para poder cerrar, dado que el tiempo nos ha avanzado. Faltan 3 minutos ya para las 12 de la tarde de ustedes, 1 p.m. aquí en Washington, D.C. A quienes han preguntado si tendrán disponibles las presentaciones que se han hecho hoy, sí, va a estar el documento de presentación disponible, así como el video de este webinario, que pues obviamente incluye mucho más que las presentaciones o los documentos de presentación. Así que los estarán recibiendo, estarán puestos y subidos como recurso en sus aulas, en el curso, y pues esperemos poder seguir ahondando en las consultas que se hicieron durante este webinario. No sé si el doctor o Gustavo está con micrófono disponible para que nos pueda, para que se pueda despedir, en realidad. ¿Alguien desde la Dirección de Catastro de Bogotá, por favor? Hola Mike, ¿me escuchan? Te escuchamos Bueno, claramente. Quería agradecer, se me desconectó desafortunadamente momentáneamente todo el tema, pero ya lo pude volver a conectar. Quería agradecerle a usted, Mike, a la gente de Trimble, a la federación y obviamente a todos y cada uno de los participantes en los diferentes municipios por haber prestado atención a este webinario. Espero que les haya servido. El Catastro de Bogotá está muy atento a colaborar en lo que ustedes consideren necesario. Mi correo electrónico es gamarulanda@catastrobogotá.gov.co, está al final de la presentación. Y aquí estaré atento a las inquietudes que ustedes quieran plantear. Aquí por el chat contesté algunas cositas rápido y hay otra que ya estoy preparando. A Araceli y a Diana que nos preguntaron algunas cosas puntuales y obviamente estaremos muy atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan, ya un poco en lo más profundo técnico o en otros temas que a ustedes les causen curiosidad. Mike, muchas gracias y estaremos atentos a cualquier otra participación e invitación que ustedes nos hagan para estar activos en toda esta red de manejo de la gestión pública efectiva en América Latina. Gracias. Muy seguramente, doctor Marulanda, nos estaremos viendo en Bogotá para finales de este año, toda vez que tenemos la realización de lo que será la primera conferencia interamericana de catastro y registro de la propiedad y primera reunión de conformación de la red interamericana de catastro y registro, que tiene por anfitrión ALIGAC, y muy seguramente dentro de este trabajo que haremos a nivel ya hemisférico de catastro con las autoridades nacionales de catastro, abrir unos espacios de trabajo, lo que nosotros denominamos grupos de trabajo, en este caso específico de articulación con gobiernos locales. Así que, pues por supuesto, esta capacitación es solo un punto de ese proceso, pero para nosotros como organización continuará siendo muy importante poder tener los diálogos a nivel de políticas de articulación de catastros nacionales y gobiernos locales en el marco de lo que va a ser la red interamericana de catastro y registro. Así que muy seguramente nos estaremos viendo en Bogotá para diciembre de este año. De nuevo, muchísimas gracias a su equipo también, y de nuevo a todas las municipalidades que que atendieron a este llamado hoy y a las que no, pero que van a estar viendo el video de este webinario. Muchísimas gracias a todos. Con esto hemos dado por culminado este webinario. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.